Si pensaste que habías visto toda la tercera temporada del Juego del Calamar, pues aquí te cuento todos los detalles ocultos que seguramente pasaste por alto. Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Andrea Mantilla, pero ustedes me pueden decir Andy y bienvenidos a un nuevo video. Amigos, por aquí seguimos con el hype de la última temporada del Juego del Calamar y es que claramente no es una serie fácil de superar. Pero por eso, en el video de hoy te quiero contar algunos secretos, curiosidades y datos ocultos que esconde esta última temporada. Así que empecemos de una vez. ¿Te fijaste que desde el principio ya nos estaban revelando quiénes serían los ganadores? Sí, así es. En los pósters promocionales de las temporadas 1 y 2 mostraban claramente a los finalistas y al villano. Y aunque la jugadora 222 perdió la vida, ya sabemos que su bebé conservó ese mismo número. Así que se cumplió la teoría que estaba rodando por ahí sobre los pósters promocionales. Pero hablando de pistas ocultas, ¿recuerdas el primer episodio de la tercera temporada? Seguramente no notaste que uno de los cadáveres colgados tenía el número 1. Recordemos que este número pertenecía al frontman en la temporada anterior. Así que probablemente usaron otro cuerpo vestido con su uniforme para engañar a los jugadores que estaban vivos. Otra pista muy curiosa ocurre en el segundo episodio cuando vemos al jugador 456 perfectamente encuadrado. Y si prestas atención, notarás que detrás de él el temporizador marca exactamente 4,56, haciendo clara referencia a su número en el juego. Además, en ese mismo capítulo, la chamana hizo una predicción bastante acertada cuando el jugador 100 la traiciona, y es que describió a detalle cómo sería la muerte de este jugador. Y siguiendo con las predicciones de la chamana, ¿te diste cuenta que desde la temporada anterior nos adelantó cuál sería el destino del jugador 456? Pues recordemos que ella le dijo a Gi-hun que tenía un propósito mayor en el juego y luego fija su mirada en la jugadora 222, en este caso refiriéndose al bebé. Y por cierto, hablando del famoso bebé creado por CGI, la verdad es que hicieron esto porque al parecer nadie se presentó al casting. Además, no podían exponer a un bebé real a escenas peligrosas. Sin embargo, al final de la temporada sí vemos a un bebé real y es porque esa escena era completamente segura de grabar. Y hablando de juegos peligrosos, el director confesó que eligió los juegos de las escondidas para la tercera temporada porque quería replicar la intensidad emocional del juego de las canicas de la primera temporada, enfrentando a los personajes entre sí sin importar sus relaciones personales. Otro detalle bien pensado aquí está en las llaves y los cuchillos usados para el juego de las escondidas, donde si notamos aparecen símbolos peculiares que combinan las formas emblemáticas de la serie, que son el triángulo, el círculo y el cuadrado. Además, te sorprenderá saber que la directora de arte reveló que en este juego cada cuarto tenía colores específicos y estaban diseñados de forma distinta para reflejar la personalidad y emociones de los personajes que estuviesen en toma en ese momento. Por ejemplo, hay una escena donde la jugadora 120 aparece frente a un arco iris, haciendo referencia a la comunidad trans. Y también cuando la jugadora 222 dio a luz, la habitación estaba decorada con una temática marina que evocaba su embarazo. Y si observaste atentamente esa misma escena, seguramente notaste un calamar en la pared. Pues este no era solo decorativo, ya que los calamares hembra mueren después de dar a luz, por lo que nos estaban avisando sutilmente el destino de la jugadora 222. Y hablando de simbolismos, ¿sabías que los muñecos del juego de la cuerda existen realmente en Corea? Sí, sus nombres son Jong-hee y Chol-soo, y estos aparecían en libros escolares antiguos. E incluso hay otro personaje secundario que también forma parte de estos libros escolares y su nombre es Min-soo. ¿Te suena? Si recordamos, en el juego de la cuerda destacaron una escena donde Min-soo hace contacto visual con Chol-soo, y curiosamente el jugador 125 también se parece bastante al personaje de Min-soo. Otro dato curioso es que los creadores mencionaron que el tema principal del juego de la cuerda es el camino a casa. De hecho, el escenario nos muestra un carril del tren y Jong-hee, quien es la muñeca, planea salir con su mejor atuendo, mientras que Chol-soo, que es el muñeco, se queda en casa esperando a los jugadores. Algo que también me sorprendió muchísimo y que no es para nada coincidencia es que la canción del juego de la cuerda predice exactamente lo que sucede en la escena. Por ejemplo, cuando mencionan que alguien se voltee, efectivamente vemos a una de las jugadoras girarse. Y cuando hablan de tocar el suelo, se refieren también a la caída de los jugadores. Así que técnicamente nos estaban contando las reglas del juego con la canción. Y siguiendo con las curiosidades, una escena que dolió
y mucho es que vimos que cuando la jugadora 222 fallece, su cuerpo yace sobre un piso decorado con flores, mientras nos muestran que su bebé está rodeada por flores reales. Por cierto, cuando Choi Woo-sok va a la casa del capitán buscando pistas, ve una foto del capitán con el reclutador, pero quizás pasaste por alto que otra de las imágenes lo muestra junto al líder. Y con respecto al líder, los actores Lee Jung-jae y Lee Byung-hyun mencionaron en una entrevista que les encantaría explorar más su historia en un spin-off. Y aunque el director dijo que no planea nada por ahora, no se cerró por completo a la posibilidad. Así que ojalá que sí suceda. Es más, déjame en los comentarios si a ti también te interesa ver este spin-off. Y por cierto, en esta entrevista también comentaron que el actor Lee Jung-jae llevó su cuerpo al extremo con una dieta durante casi un año para reflejar el sufrimiento del personaje 456. Incluso evitaba compartir comidas con el elenco para así mantener su aspecto demacrado. Y otra cosa que tal vez no sabías es que en vez de reutilizar el material antiguo, la actriz que interpreta a Sae Bayok volvió a grabar las líneas de la primera temporada para incluirlas en esta tercera entrega. Otro dato curioso es que recordemos que la última frase del jugador 456 fue: "No somos caballos, somos humanos". Y esto es una clara referencia al comentario del líder en la temporada 1 cuando comparó a los jugadores con caballos en un hipódromo. Y referente a esa escena, cuando Gi-hun fallece, notarás que al lado de su cuerpo hay una flor y una planta que simbolizan esperanza y una conexión con la vida que continúa. Y a pesar de que no todos amaron este final, el director reveló que consideró un final alternativo donde Gi-hun ganaba de nuevo los juegos, iba a Estados Unidos a reunirse con su hija y era él quien presenciaría a la reclutadora estadounidense, dándose cuenta que los juegos siguen existiendo de manera global. Por supuesto que uno de los momentos épicos de la temporada fue la aparición de Cate Blanchett, quien, aunque tuvo problemas al practicar el juego del DACG, logró hacerlo perfectamente justo en la toma grabada, lo que hizo que su reacción fuera totalmente natural y auténtica. También, a pesar de que no ganó dinero, el jugador 246 es el primero en escapar en toda la historia de los Juegos del Calamar, y quien por supuesto tuvo un final feliz al reencontrarse con su hija. Y referente a ello, en esa misma escena vemos como hay un cameo del director de la serie. Por cierto, como dato curioso y bastante doloroso, el director también comenta que perdió 10 dientes debido al estrés que le causó crear la serie. Perdió 8 en la primera temporada y 2 con esta última temporada. Para finalizar, la tercera temporada rompió récords, ya que más de 60 millones de personas la vieron en sus primeros 3 días de estreno. Además, que debutó en número 1 en todos los países donde Netflix está disponible. Y bueno amigos, hasta que llegó el video de hoy. Definitivamente el juego del calamar nunca nos decepciona con sus datos curiosos, así que ojalá sigan expandiendo la historia con otros spin-offs. Como vimos al final de la temporada, es muy posible que la próxima entrega se lleve a cabo en los Estados Unidos. Sin embargo, esto todavía no está confirmado. De momento te invito a ver mi último video donde doy mi opinión sobre esta última temporada, así que te lo dejo por aquí arriba. Y ya sabes que si te gustó el video, por favor no olvides darme un like, compartirlo con las personas que más quieres, suscribirte al canal en el botoncito rojo de aquí abajo y también activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas de nada. Y sin más que añadir, nos vemos de nuevo en el próximo video. Bye.